Muy bien, muchísimas gracias. Estamos para que nos ayuden a comprender lo que está pasando en Medio Oriente a nosotros y a ustedes que nos están mirando con Julián Winklerman. Correcto. ¿Lo pronuncié bien? Perfectamente. Un conocedor de los temas de Medio Oriente, autor de un libro, Tierras por Paz, Tierras por Guerra, y con alguien a quien ustedes seguramente habrán visto aquí más de una vez, con el doctor Jorge Castro, director del Centro de Planeamiento Estratégico. Y yo no sé quién quiere empezar, a ver si nos explican y le explican a quienes nos están mirando por qué está pasando lo que está pasando en Medio Oriente, donde ya hay alrededor de 500 muertos en el Líbano, por hacer números redondos, y medio centenar de muertos del lado israelí. No sé, Winterman, si quiere comenzar usted. Con todo gusto, ¿cómo no, Antonio? Bueno, fundamentalmente esta crisis actual se dispara frente al secuestro, por un lado, de terroristas del Hamas en la Franja de Gaza, de un soldado israelí, en territorio israelí, y por otro lado en el norte, en la Franja del Sur del Líbano, cuando el Hezbollah ingresa también al territorio israelí y secuestra y mata a soldados israelíes, se lleva 2 de ellos. La brecha de tiempo entre el primer y el segundo incidente fue breve, y esto obligó a Israel, a un Estado que se había retirado de manera unilateral de estas 2 zonas que habían sido territorialmente disputadas en su momento con los palestinos en caso de Gaza y con los libaneses por cuestiones de seguridad, no tanto históricas. Hizo que Israel comprendiera que estaba bajo ataque foráneo concretamente, ¿no? Una violación territorial de la soberanía israelí y un ataque contra sus ciudadanos, en este caso soldados. Esto obligó una respuesta por parte de las fuerzas de defensa de Israel, como se llama su ejército, que reavivó de alguna manera el fantasma de lo que fue la historia del Líbano e Israel previa, pero que el actual primer ministro de Israel, debemos reconocer, un hombre sin mayor experiencia política dirigencial relevante, a diferencia de, por ejemplo, Ariel Sharon u otros, Shimon Peres, por ejemplo, y ha debido tomar unas decisiones duras en el contexto de una guerra, como él definió, ni bien empezó esto, dijo, esto es un acto de guerra. Allí se inicia esta última o nueva etapa de confrontación de Israel con sus vecinos, que no es la primera, pero muy concretamente tiene que ver con esta invasión territorial y ataque a la ciudadanía israelí por parte de 2 agrupaciones terroristas de territorios de los que Israel se había unilateralmente retirado. Ahora, Castro, Israel está peleando al pelear contra Hezbollah, usted me va a corregir, está peleando contra un ejército que no tiene territorio, digamos, está peleando ¿contra qué? Bueno, está peleando contra una organización política militar que controla el sur del Líbano desde hace 6 años, que integra el gobierno del Líbano, tiene 2 ministros en el gabinete del primer ministro Siniora, tiene 14 representantes en la Asamblea Legislativa del Líbano, y es probablemente la expresión política mayoritaria de la corriente de la población chiita dentro del Líbano. Además de estas condiciones que le dan un carácter de poder territorial y no solo político-militar, tiene el respaldo financiero, logístico y en lo que se refiere al arsenal militar de Siria y de Irán. Y en estas condiciones, lo que claramente está demostrando en el transcurso de esta guerra, que ya lleva 2 semanas, es que Hezbollah es la fuerza militar árabe más importante en términos de capacidad combativa que ha enfrentado Israel en el transcurso de estos 50 años. Con esta es la 6ª guerra convencional que tiene Israel desde 1948, el 14 de mayo del 48, en que declaró su independencia. Ahora, a quienes seguimos el conflicto desde aquí, desde Buenos Aires, nos llegan por momentos noticias que parecieran apuntar a una contradicción, como por ejemplo que pareciera ser que por estas horas no todos los israelíes están de acuerdo con la forma en que su gobierno está manejando este conflicto, y que no todos los libaneses apuntalan a Hezbollah, es decir, como que los respectivos frentes internos no están definitivamente sólidos. ¿Es así? Es así. Ciertamente es así. Lo que sí nos falta ver es un poco encuestas que nos reflejen más estadísticamente la envergadura de estos cuestionamientos internos a los gobiernos o al Hezbollah.
pero ciertamente existe el sentimiento por razones muy dispares. En el caso del Líbano tiene que ver con una población libanesa que ha estado vulnerable a los abusos del Hezbollah, que, como señalaba el doctor Castro, es una banda terrorista guerrillera, político-militar, porque ahora accedió al gobierno, esto es relativamente reciente ese desarrollo, pero creada por las guardias revolucionarias iraníes, es decir, por otro Estado, en el año 82, frente a la ausencia que deja la OLP de Arafat en su momento, cuando es expulsada. O sea que no todos los libaneses comulgan con Hezbollah. Por supuesto que no, de hecho la mayoría no comulga con Hezbollah, podríamos decir, o no tanto. Yo me atrevería que sí, y de hecho hace poco el diario La Nación publicaba una entrevista a un importante periodista libanés que decía, secretamente los libaneses desean que Israel gane esta guerra. Sí. Y es un sentimiento muy generalizado. Hay que recordar que hubo una incipiente y frustrada, lamentablemente, manifestación pro democracia en el Líbano hace unos meses atrás, y que motivó la gran expulsión de los sirios que también habían estado ocupando el Líbano y que son patrones junto con los iraníes del Hezbollah. Así que del lado libanés ciertamente que hay un cansancio muy grande con esta agrupación que tomó una decisión de paso guerra y arrastró todo el país sin haberlo hecho de manera pública o en un debate normal, por así decirlo. ¿El frente israelí estaría más unido en torno de la guerra? Israelí creo que sí, no porque sea una sociedad... La gente de a pie, digo, ¿no? Yo creo que sí, el pueblo, por así decir, porque hay una convicción de que Israel había realmente incurrido en un importante riesgo por la paz, como se dice, en una concesión territorial muy relevante que fue el abandono de Gaza y el abandono de la zona del sur del Líbano, que Israel estaba por cuestiones de seguridad, no por reclamo territorial, y en consecuencia cuando son atacados de zonas desde las que ya no existe la excusa de la ocupación israelí como motivo de resistencia, la mayoría de los israelíes comprendió que había algo mucho más de fondo que tenía que ver que un reclamo territorial. Y en consecuencia, según encuestas últimas de los primeros días o semanas de esta guerra, entre el 80 y 90% de la ciudadanía israelí apoyaba este emprendimiento militar que tiene el objeto de derrocar al Hezbollah, garantizar que no se rearme y que el Líbano se haga soberanamente cargo de esa zona y no de mantener una ocupación israelí en el Líbano. Lo que sucede es que surge a veces en el marco de las guerras sectores muy intolerantes con la noción de pérdidas de vidas humanas de cualquier lado y en consecuencia generan movimientos llamados pacifistas porque ansían un estadio de paz permanente con los vecinos que bueno, son los que estamos viendo en televisión y demás. Y es un movimiento muy fuerte en Israel, ha tradicionalmente gravitado muy fuertemente en la política israelí. Castro, ¿qué consecuencias puede tener, más allá de las que ya tuvo con las personas que murieron, el incidente en que por estas horas se ven envueltos Israel y las Naciones Unidas? Bueno, afecta fundamentalmente el tercer componente de esta guerra, que es la opinión pública internacional. Perfecto. A la que lo que ha ocurrido ayer, cualquiera sea la intencionalidad del hecho, para Israel es una derrota política de envergadura equivalente a una derrota militar en el terreno. Lo que ocurre es que al mismo tiempo, en el día de ayer, en que tiene lugar esta tragedia de los 4 observadores de las Naciones Unidas que fueron muertos por la acción militar de Israel, al mismo tiempo se reunió en Roma la conferencia internacional para tratar la crisis. En esta conferencia internacional, en la que participan Estados Unidos, la Unión Europea, los principales países árabes, esto es Egipto, Arabia Saudita, Jordania, lo que se acuerda, en definitiva, son 3 cosas, y esto es de extrema importancia. Lo primero es el establecimiento de una fuerza militar internacional